Como otras veces vamos a poner el Evangelio de Marcos en contexto para ver qué fue lo que ocurrió. Primero, uno de los aspectos distintivos del estilo de Marcos, lo utiliza varias veces en su Evangelio, es una técnica que la gente la han llamado sándwich. ¿Por qué? Ustedes saben que un sándwich son dos panes y en medio usted pone jamón, queso, pavo, ensalada, lo que usted quiera, lo pone entre los dos panes. Y Marcos toma dos hechos de la vida de Jesús, uno lo pone al principio y al final, y en el medio coloca otro, haciendo un sándwich ahí. Por ejemplo, tenemos el relato de la niña que muere y él la revive, y están el comienzo y el final de la narración. Y el relato de la mujer que tenía pérdidas de sangre y que el cura lo introduce en el medio de eso. Y podemos preguntarnos cuál era la intención de Marcos al escribir de esta forma el Evangelio. Vamos a tratar de explicar esto en medio de la reflexión del Evangelio. La mujer está enferma, esta mujer en las mismas raíces de su feminidad. ¿Por qué? Porque aquellas pérdidas de sangre que viene padeciendo desde hace 12 años, la excluyen de la intimidad y el amor conyugal. Ella no podía estar con nadie, no podía tener relaciones sexuales, no podía tener un esposo, no podía tener hijos. Según las normas del Levítico, era impura ante sus propios ojos y ante los demás. Una mujer frustrada que queda excluida de tener relaciones con un varón. Su ser más íntimo de mujer está herido. Su vida se desgasta en la esterilidad, ya que no podía tener esposo, ni hijo, ni estar cerca de otras personas. Una persona impura no podía estar cerca de nadie, tenía que estar apartada de todo el mundo, no podía tampoco ir al templo, porque la impureza se decía que se pegaba. Entonces, al estar ella impura, contagiaba a todas aquellas personas que estuvieran cerca de ella. Por parte de la niña dicen que había muerto. La mujer va perdiendo la vida poco a poco, porque recordemos que la sangre es vida. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, la sangre es vida. Por eso es que los judíos no comen ningún animal que no esté desangrado, ni los testigos de Jehová se dejan poner transfusiones, porque ellos dicen que la vida es de Dios y no quieren tener que ver nada con la sangre. En el relato Marcos nos da la clave que establece la relación entre los dos hechos y que generalmente lo leemos y no nos damos cuenta. Dice Marcos que la mujer llevaba 12 años enferma, 12 años, y que la niña tenía 12 años de edad. Y ese es el dato que pone en relación estas dos personas. ¿Por qué? Porque los 12 años que cumplía la niña era cuando una niña se convertía en adulta y podía casarse y tener relaciones sexuales y podía tener hijos. Al morir la niña ya no podía haber descendencia en esa familia. No había descendencia. Y en el caso de la mujer, por estar enferma, por tener hemorragia, tampoco podía tener descendencia. Entonces, en eso es donde están iguales la niña y la mujer. Ninguna de las dos podía tener descendencia dentro de su familia. Y ese es el dato que Marcos coge para unir estos dos relatos. Y esto era la maternidad. En aquella época, no es como ahora, toda mujer quería tener hijos. Para la familia era muy importante que todas las mujeres pudieran tener descendencia. Era una época donde la descendencia era algo fundamental para el pueblo, para la familia, y ninguna de las dos podía tener por esto. Entonces, esa es una de las cosas que une estos dos relatos. También para ellas, lo otro que une los dos relatos es la fe que mueve en ambos casos a que Jesús cura y hace vivir. Curando a la mujer
no porque la haya tocado, sino porque se ha acercado a él con fe y reviviendo, hace que se levante la niña, a la hija de Jairo. Que pase lo que pase, no desfallece su fe. A Jairo le dicen que la niña estaba muerta y Jesús le dice, vamos a seguir, y él sigue ahí. En ambas ocasiones, la fe de aquellos que a él se acercan es la que hace que salga fuerza de él, una fuerza que salva y revive. Ahora, vamos a ver qué más podemos sacar de ahí. Jesús iba camino de casa de Jairo. Una multitud de personas se apretujaban alrededor para oírlo. Tenía fama. Casi no lo dejaban avanzar. Es el típico y conocido barullo de la gente que quiere saber, chismosear, curiosear. Muchos se acercan a aquel maestro rabino para luego poder contar que lo habían visto o tocado. Es el acercamiento superficial que tantas veces se da entre nosotros mismos. Nos acercamos, nos miramos, nos damos las manos, nos decimos algo, pero no ocurre un auténtico acercamiento, un auténtico encuentro. Y también nos pasa con el Señor. Nos reunimos en su nombre, le decimos lo que sea, oímos su palabra, lo recibimos en la Eucaristía, pero nada o casi nada cambia en nosotros. Si nosotros venimos a misa y comulgamos y salimos igual que como entramos, nada ha pasado. Un encuentro auténtico con un hermano o con el mismo Dios es aquel que produce en nosotros algo nuevo, algo bello, algo que nos hace crecer, que nos hace mejores, que nos cambia de alguna manera. No por estar juntos, ni por hacer cosas juntos, ni por estar en el mismo lugar, nos encontramos realmente entre nosotros o con Dios. En esta escena, entre tantos que lo rodean, le miran y le admiran, le oyen, le apretujan y lo empujan, entre tantos realmente solo una persona se encontró realmente con Jesús. Solo una mujer que se le acercó silenciosamente, que no podía acercarse a él por la impureza y se contenta con tocarle el manto por detrás. Había en ella mucha necesidad y mucha confianza al mismo tiempo. Llevaba años sufriendo por culpa de sus hemorragias. Iba cargada de humillaciones, no podía acercarse a nadie y de dolor por una enfermedad que era vergonzosa, que le hacía despreciable para la gente, impura. Tenía prohibido participar en cualquier reunión, nadie podía tocarla y también se volvía impuro todo lo que ella tocara, incluidas las personas. Eso decían las normas sociales y las leyes sagradas religiosas escritas en la Biblia, en el Deuteronomio. Impura significaba también que su enfermedad era una señal de alejamiento de Dios, cosa que no era real. Es decir, que se consideraba una pecadora para la gente. 12 años sin recibir una caricia, un abrazo, un beso, un saludo. Eso lo podemos entender muy bien ahora, en esta época que ha habido la pandemia. Hay gente que se han muerto solos, sin nadie de su familia que vaya allí. Y si usted va al cementerio, en muchas veces, muchos servicios, la gente llora porque no han sido capaces de despedirse de su familia. Y eso es muy triste. Y esta mujer no podía acercarse a nadie. Había buscado la ayuda de especialistas inútilmente, hasta gastárselo todo y gastarse ella. Su último recurso era aquel maestro de Nazaret que le dijeron que hacía milagros. Cuando aquella mujer anónima alargó su mano para rozar el borde del manto de Jesús, salió de ella toda una corriente de soledad, de impotencia, de vergüenza, de culpa. Pero para lograr alcanzar el borde de su manto, para abrirse paso, tuvo también que tocar a la gente, haciéndolos impuros. Como también Jesús quedó manchado con su impureza. Y a veces en el Evangelio nos dicen que Jesús toca a un leproso y después tiene que irse del pueblo.
A lo mejor piensan que es por estar solo, pero también era porque se hacía impuro al tocar un leproso. Ella se había saltado las normas religiosas que seguramente conocía muy bien e intentó ocultarse en el silencio y entre la gente que no supiera. El caso es que sus hemorragias se habían detenido. Y Jesús notó que allí había alguien diferente, que se le había acercado de otra manera, con sinceridad, discretamente, sin molestar, sin interrumpir, pero con todas sus miserias, su dolor, su tristeza, su incomprensión, sin palabras, sin pedir nada, solo con un gesto de fe y confianza y atrevimiento, y le tocó el manto. Y de él brota un chorro de compasión, de paz, de gracia, de vida. Y Jesús pregunta, ¿quién ha sido? Y este es un verso muy importante porque nos encontramos con la naturaleza humana de Jesús. Jesús no se la sabía toda, como hay gente que piensa. Jesús tenía dudas, por eso en el huerto de los olivos tiene dudas y le pide al Padre que si es posible pase el cáliz. Por eso Jesús aquí pregunta y busca a la persona, un rostro, una palabra para dialogar. Quiere que recobre también su dignidad personal, que sea una persona que pueda acercarse a la gente, que pueda tener relaciones, su autoestima y no solo la salud. Jesús le devuelve todo esto. Ella aún se escondía, tenía vergüenza, estaba asustada y temblorosa, había hecho algo que estaba en contra de la religión. Temía con toda razón que le reprocharan su atrevimiento por no respetar las leyes sagradas. Pero lo que se encuentra en el Señor es ternura, acogida, respeto, comprensión, diálogo. Esto es Dios. La saca de su miedo, de su vergüenza, de su anonimato y de su exclusión de 12 años. Jesús la llama hija, nada más y nada menos declarándola familia de Dios y alabándola por su fe, por su confianza, aunque se hayan saltado las normas religiosas. La persona y su dolor están por encima de cualquier regla religiosa o social. Por eso Jesús curaba el sábado. Y el Señor le dirige una palabra de ánimo: vete en paz y con salud. Comenta el Papa Francisco, Él nos espera siempre, no para resolvernos mágicamente los problemas, importante, sino para fortalecernos en nuestros problemas, para darnos fortaleza, para poder enfrentar las cosas. Jesús no nos quita los pesos de la vida, sino la angustia del corazón. No nos quita la cruz, sino que la lleva con nosotros, y con Él todo peso se vuelve ligero, porque Él es descanso que buscamos. Cuando en la vida entra Jesús, llega la paz, aquella que permanece aún en las pruebas, en los sufrimientos. Vayamos a Jesús, démosle nuestro tiempo, encontrémoslos cada día en la oración, en un diálogo confiado y personal. Familiaricémonos con su palabra, redescubramos sin miedo su perdón, saciémonos con su pan de vida, nos sentiremos amados y nos sentiremos consolados por Él. Hasta ahí lo que dice el Papa Francisco. Hoy en esta Eucaristía, cuando extendamos la mano para recibirle, tocar al Señor en la comunión, no solo el borde de su manto, sino a Él en persona, a Dios en persona. Por eso el momento de la comunión es único, para centrarse en la presencia del amor, la misericordia, el perdón y la salvación de Dios, para adorar y dar gracias. Y yo quiero poner un ejemplo aquí para que entiendan a veces cómo se deben desarrollar las cosas. Si usted va a su restaurante preferido, y pide un plato de comida de los mejores que tiene el restaurante, cuando usted se lleva la comida esa a la boca, lo que usted siente es todo el sabor de aquel plato, que es una exquisitez. Y usted en ese momento lo que está es
aprovechando eso. Ahora, si usted se coge y se mete la comida en la boca y usted va a fijarse en los cuadros que hay en el restaurante o a fijarse quiénes son la gente que están sentada en otras mesas, se perdió todo. Se perdió el momento ese, el momento en que la comida cae en su boca y usted puede decir, wow, ¿qué clase de comida es esta? Eso pasa también cuando usted comulga. Y en vez de centrarse que lo que tiene dentro de sí es a Dios, lo más maravilloso, bello y tierno que existe, usted se pone a buscar el sagrario para hacer la señal de la cruz, a ver dónde está el sagrario. Eso no lo tiene que hacer. O se pone cuando va al banco a fijarse en las personas que están ahí para a saludar a los fulanos. ¿Qué tal? Se está perdiendo el momento mayor que tiene para estar en comunión con Dios, íntimo. Eso es lo que usted tiene que, cuando usted comulga, enfocarse en eso. Tengo a Dios dentro de mí, el que me creó, el que me salvó, el que me quiere, el que me ama. Tengo que darle gracias. Eso es lo que usted tiene que centrarse. Cuando comulguemos, ojalá que sintamos que es Jesús resucitado quien nos restaura la vida. Esa que a veces se nos escapa chorros o que nos quitan otros. No importa si estamos así desde hace muchos años, a Él no le importa eso. No nos va a reñir, al contrario, nos va a acoger. A Jesús le bastan la sinceridad y la confianza y que seamos un poco atrevidos. Confiemos en nosotros mismos y sobre todo confiemos en Él. Esto nos hará mucho bien. Que así sea, que disfrutemos de la Eucaristía tal como Él se lo merece.